Muy bien, buenas tardes. Yo soy Diana Niño y trabajo con el Consejo Hispano. Les damos la bienvenida a nuestra presentación de hoy, Información de Salud y Seguridad de los Trabajadores, con una sección especial sobre calor extremo y humo. Esta presentación estará a cargo de Patricia Laguna, Kate Swissman y Cintia Carvajal. Ellas trabajan con el proyecto de justicia para trabajadores del noroeste, que las siglas son NWJPG, que están viendo en la pantalla, y hacen presentaciones de asesoría a los trabajadores acerca de sus derechos y cómo protegerse. Durante la presentación va a haber oportunidad de hacer preguntas. Vamos a tomar una pausa al final de cada sección. Y también las pueden escribir en el chat, en la sección de comentarios si quieren. Y pues bueno, empezamos nuestra presentación. Adelante, Patricia. Sí, muchísimas gracias por asistir a esta presentación y nos preocupa mucho la seguridad de los trabajadores en este proyecto que trabajamos, como les decía nuestra compañera Diana, que es para ayudar a los trabajadores, sobre todo aparte de ayudarlos cuando son abusados en su salario o sufren casos de discriminación, también tratamos de darles medidas de cómo protegerse. Y una de esas medidas va a ser lo de el calor y el humo en el trabajo. Adelante, Katy. Gracias, Pati, Diana. Sí, vamos a empezar con discutir las reglas nuevas sobre calor y humo en Oregón. Y tenemos en Oregón estas reglas y solo 3 o 4 estados tienen reglas y las de nosotros son las más fuertes. Así, si podemos empezar en el número, ¿cuál es, Diana? 26. Así, gracias. Y vamos a empezar con hablar del calor. Y es importante saber la próxima, por favor. Cuando hablamos del calor, estamos hablando de medir el calor con el índice de calor. No solo la temperatura que dice su termómetro, pero es mejor porque el índice de calor es la temperatura y la humedad. Y eso es como de veras su cuerpo siente en el calor. Así vamos a hablar más de cómo puede encontrar esta medida. Es como en su teléfono, es muy fácil. Pero solo quiero que ustedes sepan que cuando hablo del calor y 80 grados, como dice esta diapositiva, que estamos hablando de 80 grados que en el índice de calor, que es más caliente cuando está usando la humedad y temperatura. Eso es solo para empezar. Pero ¿qué hace la regla? Es que requiere que el empleador haga cosas y cosas específicas para proteger a los trabajadores. La primera es agua. Tiene que tener bastante agua para toda la gente gratis. La segunda es más descansos y descansos pagados. La tercera es sombra para todos durante los descansos y los almuerzos. Esos son las tres partes muy importantes, muy básicas. Vamos a hablar más de cada uno. También hay entrenamiento y que no haya represalias para hablar de sus derechos, para preguntar, para saber de esta regla y usar las protecciones. Okay. Primero es que cuando se entra a 80 grados es cuando la ley empieza. Como hoy día no hay mucho calor, la regla no aplica. Pero si mañana es 80 o más en el índice de calor, luego sí. Y aplica a toda la gente, pero hay algunas excepciones. Así es la gente en el exterior y el interior, pero las excepciones son si solo trabaja 15 minutos o menos cada hora al aire libre, luego no se cobre. ¿Por qué? Es que se piensa que no es mucha exposición al calor, la primera. Segundo es como una panadería o un lugar que genera mucho calor, luego no se cubre porque es otro tipo de regla, otro tipo de situación, porque siempre hay calor en este lugar.
La próxima es edificios con como air conditioning, con sistema mecánico que puede mantener el aire a menos de 80 grados. Y finalmente, la gente que trabaja con las emergencias. Ok, la próxima. Y estas son más excepciones, pero solo parciales. Si no está trabajando duro, como si está haciendo trabajo ligero o descansado, eso quiere decir que está como conduciendo, cosiendo, sentando como yo, como ahora en ese minuto, o solo pensando. Eso luego no aplica la ley hasta los 90 grados. Así, estoy hablando en ese minuto de 80 grados. Esta parte se trata con 90 grados y vamos a hablar de esto en un rato. También si está apoyando a los bomberos forestales o si está trabajando de casa, solo hay que tener un poquito de la ley, de la regla. Los de bomberos que ayudan a los bomberos solo tienen que tener el plan de aclimatación. Vamos a hablar de esto en un minuto. Y trabajo de casa solo necesita el entrenamiento. Ok, regresando a las cosas importantes, las 3 cosas. La primera es la sombra. Y esto es muy, muy importante. A las 80 tiene que tener un espacio en su trabajo que es una sombra, que tiene un área ventilada, que no puede estar como una caja en el campo ni algo así. Tiene que estar en el aire, abierto al aire. Tiene que tener bastante espacio para la mitad de las personas que tienen sus descansos para ir a ese lugar a la vez. Y durante la comida, si toda la gente toma la comida, el periodo de almuerzo a la vez, tiene que estar amplio para tener todos y tiene que estar cerquita al trabajo, porque si tiene que caminar mucho a llegar, no tiene sentido, va a calentar más y más, así tiene que estar cerquita. Y hay una excepción, si el empleador no puede proporcionar sombra, tiene que hacer otra cosa. Pero el ejemplo acá, si hay viento fuerte o si una persona está caminando por sí mismo en el campo, luego no hay que tener una sombra, pero tiene que hacer otra cosa. Y la próxima. Las otras cosas que pueden hacer es un tipo de chaleco muy frío o una manera de tener la ropa humedecida. Pero eso creo que es raro, que usualmente van a tener la sombra. Y la próxima. Ok, la segunda parte es el agua. Así, sombra y agua. El agua tiene que estar a una temperatura fresca o fría. No puede estar como calientita, como sentando todo el día en el sol. No puede tener un costo, no puede decir, oh, hay que pagar $10 al día o algo, no. Tiene que tener bastante para cada persona, para tener mucha agua, que es 32 onzas por hora, y tiene que dar oportunidad a beber este agua. Ok, eso es un poquito sobre el agua. Ok, dije antes que también hay un requisito de entrenar a la gente. Y es algo que yo y otra gente estábamos luchando para esta regla, para asegurar que la regla de veras es fuerte y que la gente puede usar todas las protecciones. Y una cosa importante es que su empleador tiene que entrenar antes de la exposición al calor. Y la capacitación tiene que estar en un lenguaje que usted habla, que la gente habla, y el vocabulario que usa. Así no puede estar como muy técnico, muy complicado. Tiene que tener la oportunidad de hacer preguntas y asegurar que está comprendiendo todo. Y en la próxima explica todos los temas que tiene que incluir. Y sí, no voy a leer todo, pero es muy detallado. Los factores de riesgo, la importancia de hablar con un supervisor si hay síntomas. Y hay unos entrenamientos gratis en el web que hizo OSHA de Oregon en español, que son muy buenos.
y vamos a incluir el sitio de web donde puede ir después de esta capacitación. Pero así que sabes es que el entrenamiento tiene que pasar antes de que están en el calor. Okay. Todo eso de que ya dije a las 80 grados. Ahora vamos a hablar de 90 grados y más protecciones. Ok, antes dije que estamos usando el índice de calor y esta solo muestra que cuando hay más humedad, que la temperatura siente más caliente. Y yo en mi teléfono tengo esta aplicación que se llama OSHA Heat. Solo hay que buscar OSHA Heat. Y luego se pone su ubicación y se dice cuál es la estación más cerquita donde se tiene la información y dónde está en ese minuto, de veras cómo siente el calor. También puede usar solo su teléfono regular y como en la aplicación de Weather que tiene al fondo se dice feels like o siente como. Esto no es tan científico que es OSHA Heat, la aplicación, pero también ayuda porque va a decir con la humedad cómo siente el cuerpo. Así es importante que usa el índice de calor cuando está pensando, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Tengo otro descanso? ¿Tengo el derecho a todo ese agua cada hora? A usar este sistema de medir. Ok, próxima. Ok, todavía estamos a las 90 grados y hay más protecciones. La primera es que tienen que asegurar que la gente puede comunicar con un supervisor. Que alguna gente trabajando lejos y que no hay ninguna manera de contactar al jefe, tienen que tener este método de comunicar. Tiene que tener un sistema quizás se llama un buddy system o sistema de compañeros que puede ayudar. Mi amiga parece que está mareada, algo está pasando, que tiene que tener una manera de ayudar a identificar cuando la gente está sufriendo y una persona que puede, uno o más personas para estar la representante para pedir la ayuda médica. Ok, la próxima. También a las 90 tienen que tener un plan de emergencia y un plan de prevenir enfermedades. Y tienen que entrenar en cuáles son estos planes. Tienen que estar incluidos en el entrenamiento de que hablé antes. Y una cosita más es que tienen que tener este plan de aclimatación, que quiere decir que cuando una persona empieza trabajando en el calor, si es el primer día que está allá en un lugar muy caliente, su cuerpo no está acostumbrado, no está listo a trabajar como una persona que ya estaba muchos meses allá. Así tienen que tener un plan para tener otros niveles de trabajo. Y hay un requisito de cómo es, pero el empleador va a diseñar el plan y luego tiene que entrenar en el plan. Así es muy importante que no empiece trabajando mucho cuando llegue, así tiene que tener ese plan. Ok, dije antes que si su trabajo tiene un air conditioning, una manera de mantener el aire menos de 80 grados, no está cubierto. Pero si su lugar no tiene ese sistema de mantener el aire menos de 80, luego tienen que medir el calor en el edificio y ellos pueden hacerlo en unas maneras, pero tienen que saber cuál es la temperatura de veras acá. Y la gente que trabaja en los campos, muchas veces hay invernaderos, que se dice greenhouse o hoop house en inglés, y tienen que medir la humedad allá porque es muy húmedo allá. Ok. Y la próxima. Con ese minuto, Diana, no puedo ver más las diapositivas.
Gracias, Dime. Ok, muy bien. Ok, eso ya hice, creo. Bueno, los descansos. Ok, muy importante, ¿no? Así antes dije que el agua, sombra y descanso son las tres cosas que va a ayudar a que no se enferme, que no es muy peligroso el calor, porque todos sabemos que el calor de veras puede matar. Pero ahora la regla nueva dice que tiene que tener más descansos después de los 90 grados. Estamos un poco molestos porque la gente que estaba ayudando a OSHA a escribir esta regla, decimos, pues, cómo está explicando la parte de descansos es muy confusa, pero todavía es confusa. Solo quiero decir que no es muy simple esta parte, pero lo básico es que tiene más descansos ahora y el empleador tiene que escoger entre tres opciones de cómo van a dar los descansos y cuando elige uno, tiene que usar solo una opción. Tiene que estar renumerados y el básico es 10 minutos de descanso cada 2 horas después de 90 grados. Y es más descansos que tenemos sin esta regla. Y en el entrenamiento que tiene que pasar después del calor, hay que explicar cuál plan escogió y cómo es, cuándo va a recibir los breaks, los descansos extras. ¿Ok? Y siempre son enumerados. Ok, quizás no hago esta partita, Diana, o sí, debo. De la vivienda laboral. Sí, ya está. Ok. No sé si hay gente que tiene vivienda que es en el campo o que se provee el empleador, pero hay reglas nuevas también sobre la gente que vive en la casa laboral de los empleadores. Y en eso tiene que mantener los cuartos debajo de 78 grados o tener un lugar donde se puede ir la gente para estar para enfriar. Es que esto también es confusa, que puede escoger entre uno o el otro, pero tiene que escoger uno y si se escoge el segundo, que es tener un lugar de enfriar, luego tiene que tener bastante espacio para al menos mitad de la gente que vive allá a la vez. Tiene que dar ventiladores sin costo, tiene que proporcionar termómetros, así cada unidad puede saber cuál es la temperatura adentro. Tiene que tener el cartel de OSHA y tener un teléfono de emergencia. Así es mejor que nada, pero estamos luchando más para reglas mejores para la gente que vive en vivienda laboral. Ok, esta es la parte de calor y ahora seguimos al humo. Y todos sabemos que el humo en el verano acá en Oregon es peor ahora y es peligroso. Así tenemos esta ley nueva, aplica a toda la gente otra vez afuera y interior con las excepciones. La primera es como el de calor, si tiene sistema de ventilación, no se cubre esta ley o si está en un vehículo. Y los tres tipos de trabajo no necesita la regla menos la parte de entrenar. Y esto es trabajo de casa, a la gente que está haciendo la extinción de incendios forestales y el apoyo y de emergencia. Ok, cuando antes estábamos hablando del índice de calor para medir el calor, ahora estamos hablando del AQI, el índice de calidad del aire. Y quizás ahora todos sabemos qué es eso, porque tenemos que saber cuando el aire es muy malo, podemos ver en nuestros teléfonos cuál es el índice de calor, de calidad del aire, lo siento.
Y la regla de humo empieza a la 101. Y esto es como cuando el aire es malo y malsano para grupos sensibles. Y de veras mucha gente es sensible. Así es bueno que estamos usando un nivel bajo para cuando la regla está en vigor. Okay, so cuando empieza a este nivel 101, luego los empleadores tienen que determinar cómo es el aire. Y luego tienen que tener el mismo tipo de entrenamiento de que hablé antes. Tiene que hacer este tipo de entrenamiento otra vez con una oportunidad de hacer preguntas y muy detallado en ciertos temas. Un sistema de comunicación como antes, que no puede dejar a la gente muy lejos sin una manera de comunicarse. Y voy a hablar más de qué es control administrativo o control ingeniera, pero en ese minuto no voy a explicar lo que es. Y finalmente, y más importante, al 101 AQI tiene que dar respiradores, como ahora todos sabemos de esto de COVID, pero los respiradores con la máscara filtrante como N95, pero el uso es voluntario en ese nivel. No hay que usarlo, pero el empleador tiene que darlo. ¿Ok? Así tiene que tener la oportunidad a llevar la máscara. Ok, todavía estamos a la 101 y tienen que tener esta capacitación de que hablé y es muy detallado otra vez. Vamos a incluir la dirección en el sitio del web que tiene un entrenamiento muy bueno en español, pero otra vez estos síntomas, los efectos, sus derechos, cómo usar los respiradores, cosas así. Y esto es cómo comunicarse, como estaba hablando antes, es que en 3 niveles el empleador tiene que notificar a la gente que el AQI está cambiando porque hay más protecciones a cada nivel, hacia 101, a 251 y luego a 501, que es como, es muy peligroso. Nadie debe estar trabajando en ese nivel. Pero tiene que notificar a la gente y tiene que animar a la gente a notificar al empleador cuando si la gente ve que está cambiando el aire, es peor, o si hay problemas con el EPP o si hay síntomas con una persona. Tiene que tener manera de comunicar. Eso es al nivel básico. El próximo nivel es 251, es muy más sano para todos. En ese nivel, los respiradores son obligatorios. Tienen que darlos a la gente y decir, hay que llevarlos ahora porque es muy peligroso. Bueno, la próxima. Esta, quizás ya conoces a esta. Estos son los números y qué significa. También en su teléfono, en su aplicación de la clima, se dice cuál es el AQI. Así puede ver, hoy día como hoy no hay mucho humo, probablemente es en el 0 a 50. Pero cuando hay un fuego cerquita, se empieza a estar más alto en los números. Gracias. Esto no voy a explicar mucho, pero es mejor que confiar en el EPP, es usar un control de exposición. Eso quiere decir que el empleador tiene que cambiar algo. En vez de decir, solo hay que poner la máscara, no, el empleador tiene que decir, ¿qué puedo hacer para asegurar que los trabajadores sean seguros? Puedo trasladarlos al otro lugar donde hay menos humo. Puedo decir, puede comenzar más temprano, antes de que el humo es muy malo. Algo así. Así deben hacer eso. Tienen que hacer eso antes de solo decir, usar el EPP, está bien. Ok, casi llegamos al fin. Eso es cómo puede informar en cumplimiento con las reglas. Y es muy importante que usted queja si hay un problema con eso, porque de veras se puede matar. Y es muy peligroso el humo y el calor.
Así puede llamar y ahora OSHA tiene personas que hablan español en cada oficina que está contratando a más gente latina para tomar las llamadas para ayudar a la gente. Y los números están acá en Portland, en Salem. Hay otros números en el sur de Oregon, pero puede llamar a Portland. Siempre hay alguien allá que hable español. Y una cosa importante es que usted puede quejar por teléfono, por internet, con su nombre, o puede llamar a nosotras para decir, pues quiero quejar, pero no quiero hacerlo en mi nombre. Luego nosotros podemos poner la información de dónde es el peligro, dónde es el empleador, todo eso, pero en nuestro nombre. O usted puede hacerlo sin su nombre, como confidencial, pero de veras es más difícil para OSHA para investigar y para probar la violación si usted no da su nombre. Así es mejor si puede hacerlo en su nombre con nosotros o puede hacerlo confidencialmente, pero no anónimo. Lo siento si dije antes. Lo que quiero decir es anónimo es un poco más difícil para OSHA para probar, pero si lo hace confidencialmente, ellos van a saber quién es, pero el empleador no. Eso es el formulario de web. Es muy simple, es en español, o puede llamar o puede llamarnos. Ok, creo que esta es mi parte y lo paso a Cintia. Gracias, Katy. ¿Me pueden escuchar? Sí, pero hay reverberación. Mejor me la voy. Sí. ¿Sí me escuchan? Ok. Sí. Ok. Ok, va. Perdón por todas las preocupaciones por la tecnología. Permítame. Ok. ¿Puedes poner la presentación de nuevo, por favor? ¿En qué sección vas a estar tú? El 57. Sí, déjame la busco primero. En cuanto terminó, Katy. Ajá. Ok, ahora sí. Ahora sí vamos a hablar sobre el tema de discriminación de empleo, ¿verdad? Muchos de nosotros, si uno piensa, ¿verdad? De este tema de discriminación y que uno se siente discriminado, ok, vamos a hablar un poquito de eso. Cuando hablamos de discriminación de empleo, ¿verdad? Estamos hablando de si algún empleado, un empleador, ¿verdad? Tome alguna acción adversa contra un trabajador basado en que esta persona o este trabajador es parte de una clase o grupo protegido bajo la ley, ¿verdad? ¿Y qué significa una acción adversa? Bueno, la acción adversa es cuando toman una acción, ¿verdad? Que dañe no solamente que dañe solamente a los intereses de un empleado. Por ejemplo, si ellos están tomando una acción adversa porque, ¿verdad? Estás en parte de una clase protegida, así es como de, si rebajen tus horas por ser parte de estas clases protegidas que vamos ahorita a platicar, si te las rebajan, si bajan tu sueldo, ¿verdad? Tomen alguna acción disciplinaria donde tienes que ahora trabajar a los solos o trabajar solamente en un horario para que no estés aparte del grupo o con tus compañeros, o verdad, o tal vez lo que hacen también es como suspenderte completamente del trabajo y te dicen que tienes que irte, ¿verdad? Y algo que tenemos que enfocarnos, ¿verdad? Tenemos que identificarnos, ok, ¿cuáles son estos grupos, estas clases protegidas bajo la ley? Bueno, las clases que son protegidas bajo la ley son estas. Tenemos la edad, ¿verdad? Si ellos toman una acción adversa contigo sobre que
no, pues tú eres mucho más mayor aquí con sus compañeros, ¿verdad? Y los otros compañeros son más jóvenes. Podemos decir, ¿verdad? Nos están discriminando por parte de ser una raza distinta, ¿verdad? Si uno es indígena, si uno es afroamericano, ¿verdad? Podemos también hablar acerca del color, del género, de la orientación sexual y también la religión, ¿verdad? Tenemos que a veces uno dice, no, pues tú no vas a entrar a trabajar con nosotros porque no practicas la fe del budismo, ¿verdad? O porque estás practicando esta fe que el catolicismo. Entonces, eso es alguna forma de discriminación por parte de la religión. Y también tenemos, ¿verdad?, de origen nacional. Si uno identifica como mexicano, pero solamente contratan a personas que son de Brasil o de otro diferente país. Y también tenemos la clase protegida de discapacidad. Esto puede ser mentalmente o físicamente, cualquiera de esos dos. Ok. De represalias. Cuando empleados, ¿verdad?, tomen o también son, bueno, los empleados también pueden ser protegidos por represalias, ¿verdad? Las represalias son ¿verdad? Si tú, igual como sus compañeros, oponen alguna práctica ilegal que se trata del trabajo, o si reportan alguna práctica legal, o también para demandar sus derechos, ¿verdad? Entonces, para poder, ¿verdad? Nosotros, bueno, sus compañeros deben de apoyar a cada uno de sus compañeros para poder demandar sus derechos o poner cualquier práctica ilegal. Pero, ¿verdad? Es ilegal que un empleador tome alguna acción adversa si estás parte de no solamente esas categorías protegidas, pero también si estás participando en esas actividades protegidas igual, ¿verdad? Entonces, si también, ¿verdad? Si das testimonio o información en un caso de compensación para un trabajador lastimado, ¿verdad? Es ilegal que tomen represalias contigo si lo hacen, ¿verdad? Entonces, ahí puedes considerar, sí, por favor. Mira, como un ejemplo, vamos a decir, ¿verdad? Por meses su empleador le dice que su cheque de pago no está listo. Y cuando ya usted le pregunta sobre un pago a tiempo, le despide, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? ¿Es legal o ilegal? Si dijeron, ¿verdad?, que es ilegal, estás correcto, porque su empleador no puede tomar ninguna represalias contigo si estás hablando sobre tu pago o su cheque, ¿verdad? Porque más que nada, el cheque que tú trabajas, bueno, el dinero que le pagan, eso es algo en tu derecho de poder pedir y ellos tienen una obligación de pagarte lo que has trabajado. Otro ejemplo de represalias. Después de lesionarse en el trabajo, usted solicita compensación para trabajadores y recibe una nota de su médico que dice que no podrá trabajar durante una semana y después de esa semana puede volver a trabajar, pero solo en tareas livianas. Cuando su empleador recibe esta nota, se enoja porque usted no puede trabajar y lo despide. ¿Es legal o ilegal? Si dijeron ilegal, es correcto, porque su empleador no puede tomar represalias contigo si usted está lastimado, ¿verdad? Porque ya el reporte ya se había hecho, ellos conocen que ya ha sufrido algún daño en el trabajo y si ellos toman cualquier represalias contigo con eso, ¿verdad? Ahí es donde puedes entrar en un sistema de poder reclamar su tiempo afuera del trabajo y ser compensado por ese tiempo, ¿verdad? Pero si te dan tareas livianas, ahí es donde tienen que cumplir para proporcionarlo o tomar el tiempo para descansar en casa. Un poquito de compensación para trabajadores lastimados, ¿verdad? Cuando usted se lesiona, ¿verdad? De inmediato tienes que reportarlo lo más pronto posible, ¿verdad? Lo que primero más que nada tienes que decirle que este accidente o esta lesión ocurrió en el lugar de trabajo. Todo lo que ha pasado. Si a veces uno reporta de que, no, pues me caí y me duele tantito la cintura, ¿verdad? Y luego tal vez para mañana te va a doler toda la espalda, te duele el tobillo, te duele el chamorro. Tienes que a lo menos
comunicar con el empleador que hay más daños, ¿verdad? Hay más heridas que estás sufriendo. Entonces, ya cuando reportas eso al empleador, ¿verdad? Ahora tienes toda la libertad de escoger cualquier lugar para recibir atención médica y ahí es donde te van a decidir, ¿verdad? ¿Qué tipo de restricciones vas a necesitar o tiempo fuera del trabajo? Pero tienen que el empleador cooperar, ¿verdad? De poder acomodarte con esas restricciones o ese tiempo, ¿verdad? Para que reposen en casa. Entonces también, ¿verdad? Ya cuando ya entras o ya reportas esa lesión, ¿verdad? Hay abogados de compensación para trabajadores que también toman esos reclamos de empleados contra compañías de seguro, ¿verdad? Sí, para que paguen a lo menos un porcentaje de tu sueldo mientras estés en casa, ¿verdad? Y ya cuando ya te dan de alta, ahora sí, ya puedes recibir la cantidad total de lo que ya estás contratado en hacer. Pero también, ¿verdad? También para poder protegerse o para que le den más consejos o para que ustedes conozcan los derechos de un trabajador igual a un empleador. Tenemos una oficina ahí en el estado que se llama Ombudsman for Workers, que son los defensores del público para trabajadores. Es un buen lugar para poder hablar sobre lo que ha pasado contigo cuando se lesionó y para ellos platicarte un poquito sobre tus derechos. Ellos también hablan español, entonces ahí es donde hay un buen recurso y para poder que te ayuden a platicar sobre esos derechos y qué es el proceso típicamente en casos así. Y también también ayudan sobre las quejas que a uno quiere entregar con OSHA igual. Y entonces, recuerden siempre, ¿verdad? No importa su estatus en este país o su estatus temporalmente, ¿verdad? Todos los empleadores están protegidos abajo la ley con la discriminación y represalias. Empleados, perdón. Todos los empleados. Y aquí también tenemos unos recursos. Aquí está nuestro número, Northwest Workers Justice Fund, y ahí puedes marcarnos acerca de cualquier duda o si tienen alguna historia acerca de lo que está pasando en el trabajo y si necesitas algún consejo, ahí podemos proporcionar uno ya con los abogados. Ahí también tenemos el Departamento de Trabajo y Industrias, el bullying, como le dicen, ahí pueden entregar casos o reclamos acerca de salarios no pagados y también acerca de discriminación. Ellos también hacen igual el trabajo, pero más mejor, ¿verdad? Ahí tienen sus investigadores y el tiempo para poder hacer todo eso. Bueno, ahora me toca presentar qué se puede hacer si se violan sus derechos en el trabajo. Como dijimos al principio, nosotros no nada más en esta organización que es el Proyecto de Justicia para Trabajadores del Noroeste, ayudamos a aquellos trabajadores que fueron abusados en su trabajo, tanto en el sueldo, o sea que no les pagaron correctamente su sueldo, o que también sufrieron algún caso de discriminación. Entonces nosotros vamos a darles algunas medidas de cómo protegerse y qué hacer si violan sus derechos en el trabajo. Bueno, los trabajadores tienen varios recursos para denunciar abusos y recibir compensación. Tenemos lo que es la acción colectiva, que es de varios trabajadores, cuando se unen varios trabajadores porque pues están queriendo que se les pague bien, están viendo que se les ha robado sus salarios, se unen para pues hacer una queja o simplemente que están viendo que su salud física está en peligro o mental o se está rompiendo con una regla, ¿sí? Y esto se puede hacer a través de una agencia que investiga lo que es discriminación y represalias. Empezar un caso legal para recuperar salarios perdidos, daños por angustia emocional, reinstalación, reempleo y honorarios y costos de abogados. La acción colectiva. La mayoría de los trabajadores tiene derecho a trabajar juntos para mejorar las condiciones en el lugar del trabajo, incluso si no existe un sindicato.
Esta actividad está protegida si concierne a los intereses de los empleados, empleadas, como les decía, salarios, horas, términos, condiciones justas, etcétera. Debe tomar medidas junto con sus compañeros de trabajo o con su autoridad, no usted solo. Con esto quiero decirles que siempre que hagan una queja, procuren hacerlo junto con otra persona, otro trabajador o o con un grupo. Si todo el grupo no quiere, tiene miedo de ir a hacer la queja, por lo menos que firmen y vayan más de 2 trabajadores o 2 trabajadores como mínimo a presentar esa queja con la firma de sus demás compañeros que están representándoles ustedes, ¿sí? Los 2 que vayan o más o el grupo que vaya a representarlos. Formar o unirse a un sindicato, que en unión es inglés, usted tiene derecho a afiliarse a un sindicato. Los sindicatos son una forma de generar poder y apoyarse mutuamente para prevenir abusos. Nivelan el poder de negociación entre trabajadores y empleadores. Si no hay un sindicato en su lugar de trabajo, puede hablar con nosotros y después de esta presentación sobre cómo formar una unión. Nosotros con muchísimo gusto le atenderemos. Más adelante les daremos nuestro número de teléfono y pueden hablar con nosotros y con muchísimo gusto les escucharemos. Están dentro de nuestras manos, pues vamos a apoyarles. Y para formar o unirse a un sindicato, unión en inglés, ¿qué quiere decir unión en inglés, verdad? Los sindicatos han sido atacados bajo ciertas administraciones, pero la administración federal actual está apoyando el derecho a formar y unirse y afiliarse a sindicatos. Quiero decirles que los trabajadores jóvenes se están asociando a los sindicatos en cantidades récord. El 76% del crecimiento ha sido de trabajadores menores de 35 años. En Oregon hay trabajadores en restaurantes, fábricas, tiendas y más que están formando sus sindicatos en estos momentos. O sea que ya están viendo todos los trabajadores, no todos, pero la gran mayoría de los trabajadores, la necesidad de formar sindicatos para poder proteger sus derechos, ¿verdad? Y ahí se puede hacer las quejas de alguna represalia o de cualquier violación que vean de sus derechos como trabajadores a algunas agencias gubernamentales, como son la Junta Nacional de Relaciones Laborales, que se conoce comúnmente como la NLRB. Y aquí tenemos su teléfono, que es 503-326-3085. Y si se toman represalias contra usted por tomar una acción colectiva, debe de ser 6 meses lo que tiene efecto o sea, para poder presentarla. Recuerden, para hacer cualquier queja, ya sea por discriminación, por robo de salarios, por otro caso, nada más hay determinado tiempo que dicta la ley. Entonces, yo les recomiendo que cuando tengan una queja, la hagan inmediatamente para que no se les pase el tiempo, porque desafortunadamente, si se pasa el tiempo, aunque haya testigos, haya pruebas y eso, es muy difícil que se tome la queja porque está la regla de que nada más determinado tiempo hay para cada queja, ¿sí? Y si quieren información sobre eso, pues para las quejas, como les decía, el teléfono es el 503-626-3085 con la NLRB. También tenemos el Departamento de Trabajo e Industrias, que es el BOLI. Y ese es su teléfono, que es el 971-673-0764. Si se toman represalias contra usted por quejarse de sus derechos laborales, tiene 1 año para presentar esa queja, ¿sí? Entonces recuerden estos teléfonos y es bien importante que hablen lo antes posible. Y quiero decirles ahora sobre el pago del tiempo extra para trabajadores agrícolas. Esto es bien importante. Si usted no está trabajando dentro de la agricultura, tiene un familiar, un amigo, un vecino, un pariente que esté trabajando en esto, en lo que es en la agricultura, pues tome en cuenta esto para que les pueda decir o que también nos puedan llamar, porque
Desafortunadamente muchas veces no saben a todos aquellos que son afectados que va a haber una alza para un cambio, más bien, para su tiempo extra en el trabajo, que hasta ahorita no había sido pagado como tiempo regular. Entonces, pago de tiempo extra para trabajadores agrícolas. ¿Para quién aplica la nueva ley? Son los trabajadores agrícolas que incluyen a los que trabajan en el cultivo y labranza del suelo, las lecherías, producción, cultivo y cosecha de cualquier producto agrícola u hortícola. También para la cría de ganados, abejas, animales de peletería o aves de corral. La agricultura generalmente no incluye los productos forestales y la cosecha de madera, pero los trabajadores que se dedican a plantar, podar y cosechar árboles de Navidad son considerados empleados agrícolas. Pago extra para trabajadores agrícolas. ¿Cuándo entra en vigencia esta nueva ley? Bueno, va a ser para el siguiente año. Los años de 2023 y 2024, los empleadores estarán obligados a pagar el tiempo y medio después de las 55 horas trabajadas en una semana laboral. Después, en el 2025 y 2026, los empleadores estarán obligados a pagar tiempo y medio después de 48 horas trabajadas en una semana laboral. Y para el año 2027 en adelante, los empleadores estarán obligados a pagar el tiempo y medio después de las 40 horas trabajadas en una hora semanal, laboral semanal. Con esto quiero decirles que ya para el 2027 todos los empleados que están su pago está basado en por horas, ya van a ser todos al parejo, ganar después de las 40 horas el tiempo y medio extra. Esto fue una gran lucha de varias organizaciones que se unieron, entre esas la nuestra, para poder llegar a esto. Fue una lucha muy fuerte. Los empleadores, todos aquellos rancheros estaban pues muy pues enojados, se oponían a esto, que iban a quebrar y todo, pero gracias a los testimonios de muchos trabajadores y como les decía, a la ayuda de muchas organizaciones, pues se llegó a este acuerdo, que no se llegó como se hubiera querido que luego pasara, que fuera después de las 40 horas, ¿verdad? Pero por lo menos se logró esto. El Estado tuvo un convenio con ellos, con los empleadores, para llegar a esto y estar apoyando el Estado un poco a ellos, a los empleadores, para que lograran aceptar esta medida, y ya va a ser desde el 2027, ya todos los trabajadores en este estado van a llevar, ya sea agrícolas o de cualquier otro rango, van a ganar hora y media después de las 40 horas trabajadas en una semana. Entonces, para mí fue un triunfo, ¿verdad? Y bueno, quisiera ver si tienen ustedes algunas preguntas. No sé. ¿Hay alguna pregunta, Dianita? Sí, tenía una pregunta que era para Kate acerca de cuando estabas hablando de los descansos en las altas temperaturas, que decías que había 3 opciones para los descansos y que los empleadores tenían que escoger como una y ya esa era la que todo el tiempo aplicaban. ¿Cuáles son las 3 opciones? Esa es la parte que no me gusta de la ley, pero puedo explicar. Hay uno que es muy, muy bueno, que usa un sistema que se llama NIOSH. Es un sistema de la gente que son los expertos en calor y tiene una manera de tomar en cuenta el sol, la ropa que está llevando y todas las cosas que quizás hace el cuerpo sentir más caliente. Esto es el mejor porque toma en cuenta todo que está afectando a la persona. Es la primera opción. La segunda es que puede dar el descanso cada 2 horas, 90 minutos. Es el básico. Pero la tercera es que el empleador puede crear su propia manera de hacerlo y tiene que estar tan efectivo como los otros, pero puede estar
lo que quiere el empleador. Y esta parte estábamos muy enojados porque parece es como una manera de que el empleador puede crear algo muy confuso, muy estúpido, pero todavía tiene esas 3 opciones. Yo creo que la mayoría van a escogerlo, que solo es mi básico, los 10 minutos cada 2 horas, pero si escoge algo diferente, tiene que entrenar la gente en eso. Gracias. A ver, ¿tenemos alguna otra pregunta? Parece que todo quedó muy claro. Pues Ojalá. bueno, vamos a compartir este video más luego y pues animamos a todas las personas que están viendo este video que se comuniquen con el proyecto de justicia para trabajadores del noroeste. Las siglas del nombre en inglés son NWJP y hablan español, toman casos por teléfono, o sea, no les dé miedo llamar. Ellos son personas que están del lado de los trabajadores. Todo lo que ustedes les diga va a ser confidencial y les van a asesorar, les van a decir si pueden hacerlo o no, o cómo hacerlo. Les van a dar guianza de cómo defender sus derechos o cómo formar un sindicato o cómo organizarse para que valga. Les recontamos una vez más que sus derechos de como trabajadores están protegidos por la ley, aunque sean indocumentados, aunque no tengan papeles, aunque sea lo que sea. Muchas veces a las personas les meten como ese temor de, no, como es indocumentado, usted no tiene derechos. Es una mentira. Ustedes tienen derechos, así que por favor comuníquense con el proyecto de justicia para trabajadores del noroeste y ellos les ayudarán a que defiendan sus derechos. Así que bueno, les agradecemos mucho. Pati, di. También quiero recordarles que este 1 de julio todos los trabajadores van a recibir un aumento en su salario como se ha venido haciendo hace algunos años. Entonces, para que estén pendientes que el 1 de julio haya un aumento en el salario mínimo. Este salario mínimo contempla 3 secciones del estado y estén al pendiente si no saben cuál les corresponde, qué salario les corresponde el alza, nos pueden hablar y con mucho gusto nosotros les atendemos. O también, como les decíamos, todas las agencias que les mencionamos anteriormente, en todas ellas hablan español, no importa su estatus migratorio y no se cobra ningún 5 por hacer alguna consulta. Gracias, Dianita. Con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por todo lo que hacen por la comunidad y pues gracias por acompañarnos esta tarde. Así que para todos, buenas noches. Buenas noches. Gracias.